Hola, bienvenido al tema 12 de nuestro curso de inglés Great Start. Te lo explicamos en español. En este tema veremos la tercera estructura gramatical que estudiaremos en este curso. Hablamos de los tiempos perfectos. Hasta el día de hoy hemos repasado los tiempos simples, presente, pasado y futuro, los tiempos continuos o progresivos, también en su presente y su pasado, y en esta unidad estaremos viendo el presente perfecto. ¿Cuál es su estructura afirmativa, negativa y cómo podemos hacer preguntas? A lo largo de nuestro curso de inglés, hemos entendido que en español utilizamos estructuras gramaticales como se utilizan en el lenguaje americano. Para los latinos, esto es una gran ventaja. Si nos comparáramos con otras lenguas como las asiáticas, ellos tienen tiempos diferentes. Nosotros debemos aprovechar que los tres tiempos, el tercero que vamos a empezar en esta unidad, ya lo sabemos utilizar en español. Por lo tanto, es importante saber su estructura gramatical, pero afortunadamente sabremos cuándo utilizarlos. Entremos en materia. Para estudiar el presente perfecto, es importante saber que aun cuando se llama presente, vamos a estar hablando de acciones que una persona o varias personas han realizado en el pasado, pero que al momento de comunicarlos no estamos usando una fecha específica, tal como lo usamos en español. Veamos el siguiente ejemplo. Él ha nadado muchas veces en el mar. Nos indica que antes de este tiempo presente, esta persona ya entró al mar un número indeterminado de veces. Y decimos indeterminado porque no tenemos la fecha exacta en que se metió al mar, pero nos deja ver que esta acción ya la ha realizado anteriormente. La estructura gramatical es la que sigue. Tenemos la persona, después tenemos el auxiliar have, que también es un verbo que es tener, pero en la estructura del presente perfecto es haber. Y después irá el verbo en pasado participio. Los verbos en pasado participio son la tercera columna de los verbos que hemos estudiado desde las primeras unidades de este curso. Recordemos que la terminación en español de estos verbos de la tercera columna es la terminación ado o ido. Por lo tanto, el ejemplo que mencionamos, él ha nadado muchas veces en el mar, usamos he has swum many times on the sea. Tenemos el verbo nadar, su forma simple es swim, el pasado, que ya vimos que es un pasado simple, es swam, y el pasado participio, que quiere decir nadado, decimos swum. Si combinamos esta estructura en todas las personas, vamos a tener lo que sigue. Yo he nadado. I have swum. Tú has nadado. You have swum. Para él, ella o esto de una cosa, he, she o it, vamos a usar has. Es la forma en que se usa el verbo tener o haber, que es have, para la tercera persona, recordando que se le pone una S a los verbos cuando es he, she o it. Entonces, he has swum. Él ha nadado. Ella ha nadado. She has swum. O esto, o un animal, ha nadado. It has swum. Nosotros hemos nadado. We have swum. Ustedes han nadado. You have swum.
y ellos han nadado. They have swum. Para estudiar el presente perfecto de una manera negativa, nos ayudará a identificar qué acciones la persona todavía no ha realizado en su vida o en el pasado, tal como lo usamos en español. Por ejemplo, yo no he escalado esa montaña. I have not climbed that mountain. Usamos la persona, después el auxiliar have y después el verbo en pasado participio, que es la tercera columna. La negación la vamos a poner junto al auxiliar. I have not o I haven't. Tú no has escalado. You have not climbed o you haven't climbed. Él o ella o esto no ha escalado. He has not climbed o he hasn't climbed. She has not climbed o she hasn't climbed. Para nosotros no hemos escalado es we have not climbed o we haven't climbed. Ustedes no han escalado, you have not climbed o ellos no han escalado. They have not climbed that mountain. El realizar preguntas en presente perfecto es una acción que hacemos cotidianamente en español. En inglés también tiene un uso muy frecuente para interrogar a una persona. Esta estructura la hacemos para preguntarle a alguien que si ya ha realizado alguna acción. En automático estamos asumiendo que la pregunta es si ya ha realizado esta acción alguna vez en el pasado. Recordemos que la estructura de una pregunta, cuando es de sí o no, o yes or not, es auxiliar más persona más verbo más complemento. Esto afortunadamente sigue existiendo, por lo cual es importante identificar el auxiliar que ya conocemos que es have, después la persona que vamos a hablar y después el verbo en pasado participio, que es la tercera columna, y por último el complemento. Tenemos aquí un ejemplo de una pregunta combinada con las diferentes personas. Y le preguntaríamos, no es común que yo me pregunte a mí mismo que si he cocinado pasta, pero me preguntaría a mí mismo, have I cooked pasta? Para la siguiente persona es mucho más común. ¿Has tú cocinado pasta? Have you cooked pasta? Él ha cocinado pasta o ella ha cocinado pasta. Decimos, has he cooked pasta? O has she cooked pasta? Nosotros hemos cocinado pasta, diríamos, have we cooked pasta? Que no es muy común que nos preguntemos algo que nosotros pudiéramos conocer la respuesta, ¿no? Pero ¿han ustedes cocinado pasta? Es más común. Have you cooked pasta? O ¿han ellos cocinado pasta? Have they cooked pasta? Es muy satisfactorio saber que lo que hemos aprendido de los verbos en las unidades anteriores, ahora lo vamos a poner en práctica con esta tercera columna que es el pasado participio. Adicionalmente a esto, te quiero comentar que en el tiempo presente perfecto utilizaremos algunos adverbios de tiempo. Estos adverbios se utilizan debido a que no decimos con exactitud cuando hemos realizado alguna acción. Por ejemplo, many times, muchas veces. Never, nunca. O ever, es alguna vez cuando hacemos preguntas. Otros adverbios de tiempo
de manera afirmativa decimos already, ya, de que ya ha sucedido algo en el pasado. También afirmativo es just, es algo que ya ha sucedido en el pasado, pero la diferencia con already es que el just es algo que acaba de suceder. Después tenemos el adverbio still, que es todavía, pero cuando lo utilizamos en estructuras de presente perfecto, la mayor de las ocasiones lo tendremos como parte de una negación, como yo todavía no he hecho algo, tú todavía no has hecho algo, lo mismo que el yet. El yet significa todavía o todavía no. Todo es, el still y el yet tendrán que ir combinados con el presente perfecto de manera negativa. Y por último usamos el since, desde. Yo he visitado esa ciudad en 5 ocasiones desde 1990. ¿Sí? Entonces, no nos dice cuántas veces hemos visitado un lugar, pero no nos lleva a una fecha exacta. Entonces, el since nos va a ayudar para unir 2 oraciones. Otro ejemplo para unir 2 oraciones y usar el since es decir, no había probado esto desde que yo era niño. Es I have not tasted this food, esta comida, since, desde, y ahora sí usamos una oración en pasado, desde que yo era pequeño. Since I was a child, desde que yo era un niño. De esa manera nos sirve el since para conectar 2 oraciones. A continuación veamos algunos ejemplos de oraciones en presente perfecto. Ellos han venido a nuestra casa muchas veces. They have come to our house many times. Veamos que si repasamos nuestro verbo venir es come, came, come. Estamos utilizando el come de la tercera columna, que quiere decir venido. They have come to our house many times. Para los adverbios de frecuencia como never, ever, already, just, o a veces el yet y el still, los ubicaremos gramaticalmente entre el auxiliar y el verbo en pasado participio, en la tercera columna. Por ejemplo, yo nunca he estado en Chiapas. I have never been. Yo nunca he estado. Si vemos el verbo to be, es en presente am, is, are, en pasado es was, were, y la tercera columna, que quiere decir sido o estado, la encontraremos como been. I have never been in Chiapas. Una pregunta. Veamos que el ever nos servirá para preguntarle si alguna vez alguien ha hecho algo. Primero el auxiliar have, tú, you. Have you ever driven a monster truck? ¿Has manejado alguna vez una troca monster? Have you ever driven a monster truck? La que sigue. Ella ya ha tomado un baño. She has already taken a shower. El verbo tomar, take, took, taken. Nosotros acabamos de llegar a Puerto Vallarta. O nosotros hemos apenas arribado a Puerto Vallarta. Es we have just arrived to Puerto Vallarta. Ellos todavía no han terminado su tarea. They still haven't finished their homework.
Yo todavía no he tomado mis vacaciones. I haven't yet taken vacation. Con esto damos por terminado nuestro tema 12. Espero que toda esta información te sea de bastante utilidad para tus ejercicios, pero también que tengas la certeza de que es la tercera estructura gramatical que estamos aprendiendo en nuestro curso de inglés. Suerte.